Estamos de regreso en La Garganta Radio y como bien mencionamos antes de empezar el programa por las historias y también cuando regresamos, estamos acá al lado, lo tenemos nada más a Fernando Duclos, que él es periodista en las redes sociales, también es periodista, es conductor y viajero, trabajó en radios, en televisión y también recorriste Somalia, Burundi, y la verdad que son un montón de países y regiones las que visitaste y compartís un montón de información, no solamente de lo que ves, sino también de lo que investigás en estos lugares, por eso te damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por ahí un poco la primera pregunta tiene que ver con algo básico, esto de yo viajo, fuimos a cubrir Jujuy, y sí. Yo llegué destrozado, o sea, fui a Jujuy nada más. Vos viajás por todos lados, barcos, aviones, camiones, micro, ¿cómo es vivir viajando? A ver, no sé si vivo viajando, ahora por ejemplo no estoy viajando y estoy muy tranquilo acá en Buenos Aires, pero es verdad que paso mucho tiempo de mi vida viajando y es verdad también que no viajo en las condiciones, digamos, de lujosas, claro, podríamos decir. Clase. No, viajo mucho a dedo, en tren, como viaja, qué sé yo, como viaja cualquier persona. Vine ahora en subte acá, me voy a ir en tren, en fin. A ver, cansa mucho, la verdad es esa. Sí. No solo cansa en el sentido de lo físico, que eso desde ya, a ver, te duele la espalda, lo que te habrá pasado a vos cuando fuiste a Jujuy. Te duele la cabeza, tenés sueño, tenés hambre, te duelen las piernas. Sino también en mi caso, en lo mental, en el sentido de que voy a lugares con una cultura completamente diferente. Entonces llegás y tenés que, por ejemplo, hablar todo el día en otro idioma. No sabés los códigos compartidos. Digo, por ejemplo, para darte un ejemplo así muy básico. En India, si vos movés la cabeza hacia el costado así, significa sí. Cuando en realidad para nosotros significa no. Claro. Entonces tenés que acostumbrar a un montón de códigos diferentes, a la comida, a los baños, a la cama, a los vínculos entre las personas y demás, que te termina cansando un montón. Llegan momentos que a las 8 de la noche querés apagar la cabeza. Necesito un argentino para interactuar un rato, ¿no? Bueno, a veces necesitas eso. Y a mí también me gusta contar eso en el sentido de que existe un relato falso, pero muy ayudado por los Instagram de viaje y autoayuda que son viajando, te conoces a vos mismo, todo el tiempo estás pensando en cómo encontrarte, el pensamiento interno. Por poco parece que uno va viajando dibujando mandalas y la verdad es que cuando viajas tus pensamientos son, che, estoy cansado, me duele la espalda, ¿dónde iba a comer? ¿Dónde voy a secar las medias? Se me rompió tal cosa. Digo, los pensamientos que cualquier persona tiene, pero viste, está como medio sacralizado el viaje, como, oh sí, ahora me pongo la mochila y me convierto en un ser superior. No, digamos, cuando viajamos tenemos los mismos problemas que todos los días y está bueno contarlo. Te estresás igual, digamos. Te estresás por otras cosas, claro. Digamos. Acá yo me estreso porque no viene el 37 y cuando estoy viajando me estreso porque de repente no tengo más medias, porque se me rompieron y no sé dónde comprar, o porque quiero comer a tal precio y no encuentro, porque se me está acabando la plata. Pero a ver, son distintos tipos de estreses, pero no es tampoco que la vida es ideal cuando viajas. Obviamente, a ver, te levantás, conoces otros mundos, otras culturas, ves gente que no viste, ves lugares increíbles, digo, aprendés un montón, pero también aprendés acá, digo, no es necesario tampoco, porque si no, hasta te diría que es algo medio clasista, ¿no? Esta cosa, gente que dice, fui al Tíbet y me descubrí internamente. Ok, felicitaciones, pero ¿qué? Entonces, si no vas al Tíbet, no podés descubrirte. Digo, todos nos descubrimos a ¿Qué pasa con lo que estamos acá al lado del riachuelo, no? Exactamente. Bueno, nuestras experiencias, digamos, y lo digo yo que tuve la suerte de haber viajado, son tan válidas como cualquier otra, ¿no? Fernando, con respecto a, vos decías que hay muchos choques culturales y demás cuando viajás, o al menos en tu experiencia, ¿no? ¿Crees que es importante para Argentina el hecho de que comencemos a generar estos puentes, teniendo en cuenta también, no sé, contexto país y a su vez contexto el mundo, ¿no? Que es un mundo que hoy en día cotiza en dólares, que es un mundo que hoy en día también se generó, creo yo, o al menos en las redes de mínima, que es otra cierta realidad, ¿no? A veces en paralelo, esta creencia de que Argentina se cree el ombligo del mundo, ¿viste? Sí, a ver, yo creo que todo lo que yo hice y el éxito que tuvo, entre comillas, digo éxito porque tampoco es que tener seguidores sea sinónimo de nada, hay gente que tiene un montón de seguidores y sí. Pero digo, toda la masividad que generó lo que fue mis viajes, la experiencia que conté y demás, se inscribe en un momento del mundo en el cual de repente Argentina claramente tiene que mirar no solo hacia Estados Unidos y Europa como miró habitualmente, sino también clarísimamente hacia Asia. Digo, China es nuestro primer o segundo socio comercial
todos los meses, más que Estados Unidos. Nuestro cuarto socio comercial es India, un país del cual no tenemos la menor idea, que hace 20 años no estaba ni en los radares y de repente, cuando digo cuarto socio comercial, les digo, de los 200 países que hay en el mundo, el cuarto con el que Argentina es más comercial es India. Sí, mucha gente come en Argentina gracias a India. Número 5, Vietnam. Número 7, Indonesia, digo. Entonces es evidente, a ver, que de repente tenemos que empezar a mirarse esos lados. Y justo yo me inscribí, reflejé y fui reflejado al mismo tiempo, porque todos somos hechos y hacemos el mundo. En esta lógica de, bueno, de repente está bueno empezar a conocer cómo funciona Irán, cómo funciona Medio Oriente, cómo funciona India, cómo funciona China. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que no haya ni un corresponsal argentino en China, siendo que es el país más importante del mundo, 1.400 millones de personas, el país con el que más comerciamos mes a mes, pero nadie está allá, no sabemos cómo funciona, Claro, no sabemos a quién llamar si necesitamos hacer una entrevista. Bueno, exactamente. Y obviamente, a ver, es muy lejos, los horarios no ayudan, demás, pero alguien tiene que haber, tenemos que mirar muchísimo más hacia esos lados. Y no lo digo como una curiosidad antropológica. Si fuera una curiosidad antropológica, bueno, sí, qué lindo. No, lo digo porque, de nuevo, en este país hay muchísima gente que come gracias a lo que le vendemos a China. Entonces es evidente que se está pensando abrir, ¿no? India, También. Bueno, a ver. Cuentas en yuanes. Exacto, esta semana se abrió cajas de ahorro en yuanes y demás. Quería preguntarte justamente qué opinión tenés al respecto y también de la mirada de Lula da Silva en Brasil, que menciona que tenemos que tener una moneda única, por lo menos en Sudamérica, ¿no? Como idea. A ver, más allá de los yuanes, de la moneda única y de cómo funciona China y demás, digo, me quiero reafirmar en esta... en esto que decía anteriormente, claramente tenemos que mirar mucho más hacia esos lados. Digo, no por nada, Argentina abrió una embajada, por ejemplo, ahora en Bangladesh. Sí, sí. A ver, digo, obvio que el Mundial ayudó, que estuvo buenísimo, que son fanáticos de Messi, de Maradona y demás, pero además de todo es un mercado de 180 millones de personas. Digo, yo no tengo nada contra Dinamarca, Austria, me parecen países, no fui la verdad, pero digo, muy cómodos, muy confortables y demás. Ahora, ¿cuál posibilidad de comercio tiene sinceramente Argentina con Dinamarca y qué posibilidad de comercio tiene Argentina con Filipinas, que son 200 millones de habitantes? Digo, entonces, no digo que saquemos una embajada, digo que simplemente pongamos otra en otro lugar y esto que vos decís, bueno, se inscribe dentro de lo mismo que yo te digo, ¿no? La moneda única para ser más fuertes y poder comerciar en mejores condiciones, básicamente. Si vos vas a negociar siendo uno, sale peor que si vas a negociar siendo 5. Es lógico, no hay mucho más que agregar. Los yuanes lo mismo. Digo, es evidente que el mundo está cambiando. Yo no sé si lo vamos a ver en 2 años, en 5, en 50 o si lo van a ver nuestros bisnietos, pero es evidente que hay un traspaso de poder de Occidente a Oriente que cada vez es más y que además, y esto tiene que ver mucho con los viajes que yo hice y con recuperar la historia, es como siempre funcionó el mundo, digamos. A ver, si vos te fijas en el mundo en el año 2000 a.C., los grandes imperios eran el imperio persa, el imperio chino, la agricultura empezó ahí en Medio Oriente. Digo, si vos ibas a Inglaterra en el año 1450, 1500, ibas a ver que era una isla con frío, sin gente, al lado del Polo Norte. O sea, eso era Inglaterra hace 400 años, que en términos históricos es ayer. Sí, después, es poquito tiempo. Exactamente. Normalmente el poder del mundo estuvo en Oriente, a ver, en el cruce, ¿no? En el cruce de culturas. Los persas, los griegos, los otomanos, Europa del Este, Medio Oriente, Asia Central. Digo, ¿cuál fue el mayor imperio que existió sobre la faz de la Tierra continuo? O sea, Inglaterra tuvo muchas islas, muchas posesiones en diferentes lugares. Pero vos en el 1400 salías desde Mongolia, desde Pekín, mejor dicho, desde China, y llegabas hasta Austria y estabas siempre en el mismo país, entre comillas, que era el Imperio Mongol. El poder estaba ahí, digamos, no era el Asia Central, era donde pasaban las cosas. ¿De dónde vienen los números? De India, digo, todo viene de ese lado. Eso es lo que yo un poco intento recuperar cuando cuento, no solamente regodearme en, bueno, la economía, sí, tenemos que mirar hacia allá, sino empezar a darse cuenta de que muchas cosas de las que nosotros consumimos, que nos formaron, que somos parte y demás, vienen de esos lados. Mira, te voy a hacer una pregunta, a ver si la pueden sacar y los oyentes también. Menos mal que no me preguntaste cuál fue el imperio de no sé qué, porque yo te iba a tirar los romanos, nada que ver. Es más fácil. Vos me tiraste de mongol y bueno, listo, perdí. Es más fácil. Si yo le pregunto a ustedes o le pregunto a la gente cuál es la mayor influencia de la arquitectura del imperio persa, que hoy es Irán, en nuestras vidas, ¿ustedes qué me responden? No tienen idea. Tengo la más o probablemente idea. Piensan en el imperio persa y si saben algo, se les ocurre, no sé,
cúpula abovedada de no sé qué. Algunas columnas. Algunas Tal vez. columnas. Sí, sí. Bueno, nunca nadie se pone a pensar, porque estamos tan cegados a la influencia de Oriente, Ujú. que la mayor influencia de Persia en nuestras vidas es la persiana, básicamente, digamos. Solamente que a nadie se le ocurrió pensar, che, persiana viene de Persia. Es muy obvio cuando lo sabes. Turquesa viene de Turquía, digamos. Hay un montón de cosas que está... mandarina, Claro. bueno, o sea, mandarín de China, digo. Hay un montón, pero un montón de cosas que cuando uno de repente las piensa y diga, che, qué loco, al final esto está mucho más presente en nuestra vida de lo que nosotros pensamos, solamente que nunca nos detuvimos a pensarlo. Lo mismo que si yo te digo, ¿quién inventó el teléfono? Vos me decís Graham Bell. ¿Quién inventó tal cosa? Marconi. ¿Quién inventó no sé qué? Gutenberg. Todos los inventos europeos sabemos perfectamente el nombre, la persona, etc. Ahora, ¿quién inventó la pólvora? Los chinos. ¿No? Nunca, Claro. no sabemos el nombre de ningún Claro. chino. Es como si los ¿Por 1.400 qué pasa? ¿Por qué millones- pasa eso? Y bueno, porque a ¿Por ver, qué está el porque blindaje de entender esas ni culturas? siquiera es blindaje. A ver, por un lado tampoco yo me pongo en conspiranoico. Claro. Tiene que ver con las culturas. Es obvio que, a ver, nosotros vivimos en una parte del mundo que estamos más cerca de Estados Unidos, de Europa, que muchos de los argentinos vienen de la inmigración europea, de Medio Oriente. Tampoco yo voy a pretender que a las 9 de la noche me pasen una novela china. Digo, no quiero llegar a eso. Pero a ver, es muy evidente también que en nuestra educación, nuestra formación, La historia lo que pensamos, que lo también que nos vemos, enseñan. lo que se nos enseña, parece que hay una parte del mundo que no existe. Lo mismo que me decías vos, fíjate, parece que viene Egipto, Grecia, Roma, nadie sabe qué más pasó en el medio, no existe. No. Ujú. Renacimiento, aparecemos nosotros. Imperio persa, no sé qué es. Otomano, no sé qué es. China, no sé qué pasó. Japón Escena tampoco. desaparecida ahí. Y entonces el mundo de repente está empezando a mirar esos Ujú. lados y nosotros como argentinos tenemos que lentamente ponernos en esa sintonía porque si no nos van a pasar por arriba además. Claro. Y también, digo, es recuperar historia después de todo. Digo, es parte de también continuar hacia adelante. Vos venías hablando, bueno, sobre cosas que por ahí desconocemos. Hay algo con respecto a la guerra también y lo que está pasando entre Israel y Palestina, que si bien hay noticias, si bien también hay quienes investigamos, siempre hay un montón de cosas que nos quedan muy por fuera por estos desconocimientos que vos también mencionás. Vos, quizás, ¿cómo nos podrías explicar hoy en día qué es lo que está sucediendo? ¿No? Brevemente, si se puede, porque sé que también es un problema de mucho antes, de muchísimo antes. Entonces, capaz que nos puedes esclarecer un poquito más esa situación. Es imposible explicarlo en tan poco tiempo, un Ujú. problema tan complejo que además me trae muchos problemas. Hay Ujú. mucho hate en redes cada vez que hablas del tema y cada vez que hablas particularmente del apartheid israelí. Vos sabés Ajá. que en Sudáfrica, durante gran parte del siglo XX, existía un sistema que se llama apartheid. Es decir, si vos eras blanco, Ujú. tenías permitido ir a tales lugares. Por ejemplo, a un restaurante, a la playa, donde sea. Si eras negro, directamente no lo tenías permitido. O sea, era Claro. una discriminación de acuerdo a color de piel, en este caso, que era oficial, era una política del Estado. Bueno, Ujú. eso mismo sucede ahora en la Palestina ocupada, en Cisjordania, Sí. digamos, que fue ocupada por Israel. Existe el apartheid. Y no lo digo yo, ni lo dice la página palestinalibre.org, ni lo dice Amnistía, lo Ujú. dice Human Rights Watch. Es decir, no estoy inventando yo, mirá qué palabra fuerte que usó el apartheid. Lo dicen las dos principales organizaciones de derechos humanos del planeta. Ujú. Lo que pasa es que, por algunas razones en las cuales no me quiero meter, casi ningún periodista argentino dice esta palabra, se anima a hablar del tema, hay mucho miedo. Bueno, yo lo hablo y no me importa, digamos, porque básicamente siento que hay que hablar, digamos, lo que decía Juan en la entrevista anterior, hay que animarse a decir las cosas. Ujú. Y después, bueno, obviamente que algunas puertas se cierran, otras se abren. Yo hace 4 años que me abrí un perfil de Twitter. Cuando Sí. empezó mi viaje el 29 de enero de 2019, básicamente era una persona normal, como soy ahora, que estaba huyendo, ni siquiera estaba viajando. Me fui con 0 seguidores, sin ninguna cuenta creada, sin ningún sponsor. Vos mirabas mi mochilita y eran 3 calzoncillos, una computadora, 5 remeras y a ver qué pasaba. Un pasaje que no sabía muy bien a dónde me llevaba. 4 años después, digo, no lo digo como algo de nuevo que signifique el éxito, pero a ver, soy una voz que más o menos escucha, tengo 300.000 seguidores y lo logré diciendo siempre lo que pienso. Sí. Entonces, bueno, nada, básicamente creo que cualquier persona que esté interesado en lo que sucede en Israel y Palestina y sin
pensar tampoco que la historia es blanco y negro. La historia Sí, es mucho totalmente. más complejo que eso y no se puede entender como buenos y malos, pero primero tiene que ver cómo es la vida de los palestinos que día a día tienen que vivir en Cisjordania, en la Franja de Gaza, bajo la ocupación israelí, y una vez que vea cómo vive esta gente humillada, a más no poder, día a día, hora a hora. Imagínate que vos ahora para venir desde tu casa hasta la Sí. radio tuvieses que haber pasado por 3 checkpoints en los Ujú. cuales te para la policía, mira qué ropa tenés, se fija que tenés en los bolsillos, haces una fila Ujú. con 100 personas y entonces terminás llegando 1 hora más tarde a donde querés, a veces te hacen sacar la ropa, digo, cuando la gente entienda cómo vive esa gente, ahí podemos empezar a discutir de muchas otras cosas más, pero eso es lo primero para entender qué está pasando en esa zona. Sí, hay un nivel también de precariedad en qué condiciones vive un montón de estas personas, digo, la mayoría de estas personas en realidad, que es de fácil acceso si uno quiere investigar, ¿no? Como vos bien decís, y partir de ahí para la discusión. Pero sí, es muy importante realmente poder investigar al respecto, a pesar de que sea medio enroscado, pero me parece que, como vos decís, Nadie es tiene por importante. qué estar de acuerdo Claro. al 100% en lo que yo digo, ni en lo que vos decís, ni en lo que cualquier persona dice. Lo lindo de este mundo es poder discutir y acercar posiciones y en todo Ujú. caso, nada, seguir debatiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Pero bueno, a ver, es cierto que para esta discusión, como además se mete el tema religioso en el Sí. medio, que es muy complejo también, bueno, es un tema difícil de hablar, pero de nuevo es simplemente poner en Wikipedia, buscar cómo viven los palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y ahí no hay mucho más que ver, la verdad es esa. ¿Cómo lees lo de Francia, que hace unas semanas tuvieron 1.500 detenidos? Y teniendo en cuenta el efecto contagio, ¿no? También en países como Suiza, Bélgica, y qué por ahí hilo conductor crees que hay con las revueltas que estuvieron sucediendo acá en Latinoamérica. ¿El planeta está revuelto, digamos, de algún modo? Mira, si vos nacías en el año 1850 en Italia o en Senegal o en donde se te ocurra, tu radio de acción, de conocimiento del mundo en un mundo sin medios masivos, sin aviones, obviamente, sin siquiera autos, era conocer a las 500 personas de tu pueblo, Claro. o a las 2000, o en todo caso que naciste en una ciudad, a las 2000 de tu barrio, y no mucho más. Un italiano en 1850 no sabía cómo se vive en Senegal, ni siquiera sabía que existía, y un Claro. senegalés no sabía cómo se vive en Italia. Ujú. De repente ahora vos tenés un continente muy chiquito y con muy poca gente que se llama Europa y en donde se vive muy bien, rodeado de un continente en el que se vive mal, como es África, y se vive mal en gran parte por el saqueo, digamos. O sea, se robaron los recursos. Esto no quiere decir que el 100% de lo que pasa en África sea culpa de Europa. No, pero sin duda que hay mucho que ver y cualquier persona que lo niegue está negando una buena parte de la historia. Entonces, vos de repente ahora nacés en Senegal y no solo que sabés cómo se vive en Italia, que te queda relativamente cerca, sino que además podés ir, digamos, de repente hoy en día con un barco o con un avión. En 3 horas vos pasaste de vivir en un lugar más pobre del mundo a vivir en el más rico. ¿Por qué vos no querrías ir si naciste? O sea, es muy evidente. Digo, bueno, quiero ir. Bueno, en ese sentido, Europa está cambiando mucho la composición de su población, porque además la población en Europa se avejenta. En Ujú. nuestro modo de vida occidental, tener hijos es cada vez más un problema, digamos, o algo que por la plata no se puede bancar o lo que sea. Entonces, claro, la población de Europa se avejenta. Europa necesita manos, gente joven que trabaje. ¿De dónde lo sacan? De Siria, de Migraciones. Afganistán, de Pakistán, del Magreb, de África. Pero en un momento, claro, esa gente no viene gratis. Esa gente trae su cultura. Ujú. Digo, si vos llenás, si vos traes a gente de Libia, de Túnez, de Marruecos, de Argelia, para que levante los edificios en los cuales vos vivís, bueno, pero esa gente además tiene su religión, su comida, su forma de vivir, Incluso etcétera. Entonces la cultura te Sí. cambia. Vos no podés pretender que no cambie la cultura. Bueno, la mayoría de esta gente, los que hacen Ujú. las revueltas y demás, son los inmigrantes que llegan a estos lugares y se quedan completamente afuera del sistema. Tienen que trabajar por sueldos horribles, 12 horas por día, no tienen ningún tipo de prestación. Entonces de repente vos estás viendo que vos sos el que construís las casas de las personas ricas, pero a vos no te queda nada, ni siquiera se te permite ir a tu lugar a rezar porque la gente se enoja. Y en un momento explota, digamos. O sea, me parece... Es normal, digamos. A ver, esto es explicado en 2 minutos, Claro. ¿no? Después, bueno, hay muchísimas cosas más. Pero básicamente es la gente que queda afuera del sistema y que, bueno, y que se quiere hacer escuchar.
Incluso mientras hablabas también y ponías estos ejemplos, se notó bastante también en el Mundial, ¿no? En justamente el equipo de Francia y que hablaban de que, bueno, quién no era francés porque es nacionalizado y demás. Digo, eso también explica hoy en día quizás ese panorama que tuvimos de mínima en el Mundial. Como dijo Mesut Özil, que es un jugador turco, con raíces turcas en realidad, que juega para Alemania, él dijo, cuando gano soy alemán y cuando pierdo soy turco, digamos. Lo cierto es que el fútbol es una grandísima herramienta para entender cómo cambian las sociedades y los procesos históricos, culturales, etcétera. Si vos veías una foto del seleccionado de Alemania que perdió la final del Mundial 86 contra Argentina, eran 11 rubios, básicamente. Era lo que uno dice, los alemanes, digamos. De repente ves la foto del último seleccionado alemán que jugó el Mundial en Qatar y ves que son 3 hijos de turcos, 2 de albaneses, 1 de Sierra Leona, 2 de Nigeria y 2 rubios, ¿no? Entonces, evidentemente, Alemania no es la misma Alemania que era antes, y eso se ve mucho, Francia, pero se ve, a ver, pareciera que si no sos Pogba, Mbappé o Benzema, excepto que tengas el maravilloso don y la virtud de que la genética y Dios te hicieron jugar muy bien al fútbol, básicamente sos discriminado, Es lo mismo que pasa en Argentina con la gente de la villa, digamos. Exacto. Si no te tocó ser un grandísimo jugador de fútbol al cual la gente Si no fuiste un Maradona, digamos. Exactamente, entonces sos un pibe que la gente ve, este de Fiorito, debe ser chorro, digo, o un ¿no? boliviano, un peruano, un paraguas. Es lo mismo que pasa en Europa, digo, si vos sos inmigrante y no sos Mbappé, bueno, digamos, estás cambiando el país para mal. Ahora, si sos Mbappé, gracias Mbappé, nos hiciste salir campeones. Y bueno. La hipocresía, ¿no? Es También así. la doble vara. Todo esto lo contás vos en Mundo Sin Filtro, ¿no? Contanos de ese proyecto. En realidad no es exactamente esto fue una charla un poco más política, lo cual obviamente también me interesa. Pero la parte de las persianas, la turquesa. Bueno, eso sí, a ver, el Mundo Sin Filtro básicamente es el espectáculo de teatro, el unipersonal, que empecé en el Teatro Xirgu. La próxima función es el viernes 14 de julio a las 7 de la tarde. Todavía quedan entradas. ¿De qué hablo? Básicamente, a ver, yo soy un enorme privilegiado. Tuve la suerte de recorrer muchos países del mundo que la gente no conoce. Tuve la suerte de viajar mucho. Afganistán, Irán, Irak, Uzbekistán, Kirguistán, Somalia, Ruanda, Burundi, Zimbabue, India, Sri Lanka, en fin, un montón de países que la gente no escuchó, pero en su vida. Y en ese sentido, lo que trato de hacer en este unipersonal, que ya tuvimos el debut y la verdad que nos salió muy bien, la gente aplaudió mucho y demás, yo no sabía cómo me iba a desenvolver en el escenario, digamos, porque, a ver, yo estudié para ser periodista y de repente la vida me fue llevando por un montón de otros caminos. Como ves, no tengo problema en hablar, pero digo, a ver, básicamente es contar anécdotas e historias de viaje. Imagínate que yo tengo más de 3 años viajados por estos países, tengo millones de cosas para contar relativas a mí, historias graciosas, divertidas, la gente se rió mucho. Contanos pero que no una sea, ahora. Pero a ver, déjame terminar, pero que no sea solamente eso. O sea, que no sea simplemente que la gente vaya al teatro, qué loco, cuánto viajó este flaco, qué bueno. No, que al mismo tiempo que yo te cuento una historia, digamos, sobre el día que me tocó ir al peor baño del planeta, bueno, que esa historia a vos te sirva para entender qué es el Islam, cómo funciona, qué es el hinduismo, quiénes son los sunitas, quiénes son los chiitas, por qué entre India y Pakistán están peleados. Digo, que te vayas al teatro, además de haberte reído, escuchado anécdotas y demás, con una visión del mundo más amplia, que vos digas, che, me reí, me divertí, pero en estas 2 horas también aprendí. Digo, claro. De repente ahora entiendo quién fue Mahoma, por qué el Islam funciona así, etcétera. Y anécdotas, a ver, no, tengo millones. La verdad ahora no se me viene a la cabeza, pero tengo millones, te juro que... Bueno, hay que ir a verte entonces. Exactamente, el Mundo Sin Filtro en el Teatro Xirgu. ¿Cómo se consiguen las entradas? Passline, que Ahí es una pasa. plataforma de entrada. Ajá. Entrás a Passline, pones en el buscador Periodistán y ahí ya las comprás. Tenemos función en Córdoba también. Bueno, imagínate que es algo que yo
Y en septiembre llevas a un grupo a Voy la a India. viajar a India también, con gente que voy a acompañar. Si quieren, me pueden escribir a contactoperiodistana@gmail.com. Tengo un pequeño multimedio, ¿no? Soy como un empresario sí, sí. de medios que viaja en tren, básicamente. En todas las Interesante. redes. Empecé con un viaje y de repente los libros, el teatro, la televisión. Pero bueno, nada, siempre tratando de hacerlo con responsabilidad, con compromiso, con ética y no renegando nunca de los valores que tengo y que, Claro. y que lo siento que son lo más importante, más allá de los seguidores. Claro. Los seguidores se pierden en 2 minutos. Mañana cierra Twitter y de repente dice, che, creí que era un tipo famoso que tenía 300.000 personas y de repente no las tenés más. Todos Bueno, no mis importa. hilos. Exactamente, Todos mis pero no hilos. importa, vos tenés que seguir haciendo lo que pensás, lo que crees que está bien. Fernando, perdón. No, yo quería preguntarle, capaz cortito para que puedas hacer la pregunta que querés, es más allá de tus experiencias y esto que contabas, o que en realidad no contaste, pero lo vas a contar en el show, ¿con qué asocian a la Argentina cuando te ven, cuando te hablan? Más allá de, por ejemplo, el mate y el fútbol, que más o menos ya lo sabemos, pero ¿con qué asocian a la Argentina cuando te ven? Messi, Maradona, absolutamente, y no hay ningún otro tipo de asociación, Messi. al menos en el 99% de los casos. Pero a ver, es lógico, digamos, yo siempre digo que Maradona inventó nuestro país, directamente lo creó, es el fundador. ¿Por qué? Si yo les pregunto ahora a ustedes o a cualquier persona que haya acá en el estudio, ¿qué saben de Tayikistán? Ujú. La respuesta de todos ustedes, sin ninguna duda, va a ser no sé absolutamente nada. Ahora, si el próximo número 10 del Barcelona es un tipo de Tayikistán que la rompe y durante 10 años ese tipo se mantiene al más alto nivel del fútbol, Ujú. entonces ese tipo va a haber inventado Tayikistán para el mundo. Es así, digamos. Bueno, Maradona hizo eso con Argentina. Antes de 1986 nadie nos conocía, había una vaga referencia, particularmente en Asia, en China, en India. Apareció un tipo, digamos, que hizo lo que hizo con los ingleses, etcétera. El tipo inventó Argentina directamente. Después vino Messi y bueno, nada, hoy tenemos la suerte de que los dos son y serán por siempre nuestros, pero sí, Argentina en todo el mundo es Maradona y Messi, es nuestro gran poder en última instancia. Y cuando no conoces capaz algún idioma o algo, ¿llevas alguna fotito ahí? Como soy He argentino, llevado. es mi pasaporte, digamos, ¿no? Yo viajando por África me hice un cartel en muchos idiomas que decía estoy viajando a dedo desde Etiopía hasta Sudáfrica y en el cartel que me hice que era como una cartulina Sí. plastificada puse una foto de Messi y era 2013, o sea, ni siquiera era todavía el Messi Campeón del mundo. que Claro. soy, exactamente. Pero sí, a ver, ni siquiera fotito. Te cuento una anécdota muy breve y de paso aprovecho y respondo la pregunta de antes. Yo viajé mucho a dedo con Irán, por Irán. Ujú. 3 meses estuve en Irán, que para mí es un país espectacular, con una amiga china que se llama Mira. Lin. Y cuando estábamos viajando, nos subían los camioneros y ahí nos preguntaban, ¿de dónde sos? Y ella respondía, de China. Y a ver, yo amo Argentina, pero reconozco que China, histórica, geográfica, política, Claro. culturalmente, es un país 1000 veces más importante. La verdad es esa, digamos. Ahora, cuando ella decía China, la gente decía, ah, ok. ¿Y vos de dónde sos? Argentina. Argentina, no lo puedo creer. La El país de pasión. Maradona, el país de Messi, se sacaban fotos, selfies, abrazos. Y un día mi amiga se enojó. Che, ¿cómo puede ser? O sea, yo que soy de un país 1000 veces más importante que el tuyo, a nadie le importa cuando digo China y vos que decís que sos argentino, la gente te ama. Y le digo, bueno, Maradona y Messi, es así. Falta que hagas una pizza también, de paso. Bueno, asocian, por ejemplo, uno de los amigos que conozco está viajando por otros países de la TAM y está viajando con básicamente un emprendimiento de pizza. Y Ah, de mirá. Maradona y Messi le preguntan también, de miles. chimichurri. Siempre te vas a encontrar algún Chimichurri, argentino claro. viajando. Estés en Kabul, te vas a encontrar un argentino igual. Muchísimas gracias, Fernando, por venir. Ahora ustedes. Bueno, continuamos con más programa de La Garganta, que estamos recién por la mitad.